Continuamos con el módulo número 3, fundamentos cognitivos y constructivistas. Qué bien que estén con nosotros. Ojalá que los dos módulos anteriores hayan sido de su agrado y nos hayan ayudado a ser mejores seres humanos, profesionales, y donde estemos siempre querramos hacer la diferencia. El ser humano es 100% emocional y dependiendo de los momentos en que estemos, asimismo vamos a responder a un estímulo o una reacción. Así que bienvenidos nuevamente y disfrutemos de este hermoso módulo que se titula Fundamentos Cognitivos y Constructivistas. Como podemos observar acá, Fundamentos Cognitivos y Constructivistas tiene a Ausubel como aprendizaje significativo. Este psicólogo defensor del aprendizaje significativo. Cuando estaba en formación me decían aprendizaje significativo y yo me preguntaba qué es significativo para mí según el profesor. Pero en la vida he ido haciendo estos ajustes y a veces nosotros como docentes tenemos que impactar en la vida de nuestros estudiantes para que esa información conecte con el estudiante y podamos nosotros decir, ese aprendizaje es para la vida. Esos conocimientos previos que tenemos todos, independientemente de la edad en que estemos, y que sea valorado, que sea resaltado, porque todos nosotros tenemos mucho que ofrecer desde que nacemos hasta que dejemos de respirar. Entonces, Ausubel nos invita a nosotros en este aprendizaje significativo a hacer esas conexiones con los conocimientos previos que ya existen en cada uno de nosotros y con todos esos nuevos aprendizajes o esos nuevos saberes que llegarán a nuestras vidas. El constructivismo genético, según Piaget, el docente es un facilitador que crea conflictos cognitivos. Iniciamos con un interrogante. ¿Por qué es importante cuidar el agua? Un tema sensitivo hoy día. Los alumnos van a hacer un torbellino de preguntas y respuestas y vamos nosotros como ese facilitador a buscar ese equilibrio y llevarlos a donde queremos que el conocimiento aflore. El docente, según Piaget, tiene que ir construyendo ese aprendizaje paso a paso, no olvidando los saberes de Ausubel y reforzando todos esos conflictos que genera una pregunta, un tema en el cual a través de metodologías activas como un conversatorio, una exposición dialogada, podemos llegar a hacer clic o ese feedback con nuestros estudiantes y vamos a tener resultados, wow, fuera de serie. En la zona del desarrollo próximo, según Vygotsky, es la distancia entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda, el andamiaje. ¿Cuántos de nosotros no hemos necesitado a un colaborador que nos pase algo, a un facilitador que nos haga una conexión, que nos corrijan algo? El andamiaje viene dándonos ese concepto de que el ser humano es social y que en equipo puede lograr mejores resultados. Vygotsky, con la zona del desarrollo próximo, nos invita a nosotros a tomar esas conexiones que ayudan en la parte cognitiva a hacer clic y también a esos saberes que tenemos, cómo lo podemos fusionar para sacar un trabajo adelante. Y qué interesante es el aprendizaje por descubrimiento según Brunner. El alumno debe descubrir los conceptos por sí mismo. El currículo espiral, esa diversidad que propone retomar temas con niveles crecientes de complejidad. Y nosotros allí, como facilitadores del conocimiento, llevando al niño a descubrir. Qué bueno es poner esa semilla de la investigación, de la duda, del descubrir, del querer saber un poco más acerca de por qué el planeta está sufriendo de un calentamiento. El Sol se está acercando más a la Tierra o la Tierra se está acercando más al Sol. ¿Qué ocurre con nuestro planeta? ¿Puede el hombre vivir
con demasiado frío, demasiado calor. Preguntas que debatimos y hacemos allí que el estudiante haga clic con ese debate, con esa lluvia de ideas que surgen a través de una interrogante. Nosotros como facilitadores, el docente como facilitador, lleva una pregunta problema y va creando, va despertando en el estudiante esos aprendizajes basados en proyectos, como ese proceso, según Atkinson y Schifrin, que compara la mente con una computadora, analizando la memoria sensorial, los sentidos a corto y a largo plazo y el contexto actual. ¿Por qué tenemos que trabajar con proyectos interdisciplinarios, con ABPI le llamo yo? Porque aprendizajes basados en proyectos todo inicia, o aprendizajes basados en problemas interdisciplinarios, ABPI, inicia con una pregunta problema, donde vamos a buscar un antecedente que nos va a ir llevando a ir descubriendo quiénes ya han investigado con lo que hoy a mí o a mis estudiantes les llama la atención o les despierta el interés. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios, todo aquello es donde el estudiante tiene que investigar, construye soluciones y el docente se convierte en ese guía, en ese facilitador para seguir nosotros creando estas teorías contemporáneas andragógicas. La andragogía viene siendo esa ciencia donde el adulto va a ir adquiriendo esos conocimientos. No hay una edad para aprender. Pero, ¿cómo nosotros, con las teorías contemporáneas, que aquí tenemos andragogía, donde no se centra en cómo aprenden los adultos? ¿De qué manera? Ellos tienen saberes, tienen una historia, pero ¿qué les hace falta? Entonces, llevarlos a que descubran los principios claves que son la necesidad del saber, de saber, esa duda, esa curiosidad. Un investigador es curioso, observador. Entonces, esos autoconceptos que me dicen algo porque de repente no entiendo qué quiere decir. Y entonces la experiencia previa y la orientación práctica me van a ir ayudando, porque como adulto en la andragogía tengo saberes, pero muchas veces hay que investigar para saber los beneficios, los pros y los contras de tal concepto. El conectivismo, según Siemens y Downes, el aprendizaje ocurre a través de redes. Estamos hablando hoy día de las redes tecnológicas, redes para maestros, para profesores, para directores, para teachers, para diferentes tipos de redes. En la era digital, saber dónde encontrar la información es tan importante como saber la información misma. Hoy las IA, las inteligencias artificiales, hay diversas, pero todas ellas son un complemento para hacer esa conectividad con lo que yo sé y con lo que quiero saber más o profundizar acerca de un tema que está en boga. Los maestros no podemos decir somos un producto terminado porque ya yo estoy grande, ya yo tengo más de 60 años y ya para mí todo se acabó. Pues no. Todos nosotros somos un producto no terminado hasta el último día que dejemos de respirar. El aprendizaje experiencial, según Kuhl, ciclo de 4 etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa. Miren esto, como este aprendizaje experiencial nos lleva a nosotros a hacer esas análisis de lo importante que son las experiencias, las tangibles, aquellas que yo he vivido, que nadie me cuenta. Esas observaciones que hacemos y analizamos o reflexionamos acerca de por qué está sucediendo esto, por qué ocurre todos los días esta situación. Y vamos haciendo esos análisis, esas reflexiones para ir mejorando lo que observamos que se da a diario. Esa contextualización abstracta, esa conceptualización, muchas veces manejamos conceptos, conocemos conceptos, pero son tan efímeros que no los valoramos. O sea, esa conceptualización abstracta
nos lleva a nosotros a querer experimentación activa, ver de dónde sale, cuál es el origen. Y esto mucho a veces sucede cuando hablamos y no creamos esa cultura de hacer palabras claves, esos glosarios de esas palabras que al profesor le dicen mucho, pero que al estudiante o el que está en formación no las maneja. Entonces, acostumbrémonos siempre a hacer una lista de palabras claves que nos ayudan a nosotros a eliminar esos conceptos que no profundizamos porque son nuevos o es un vocabulario tan técnico que no todo el mundo conoce su respuesta. Entonces, siempre el docente tiene que tener estas estrategias para que cuando estemos leyendo un material, el estudiante le encuentre sentido y comprenda lo que lea. El aprendizaje social y autoeficiencia, según Bandura, aprendemos observando modelos. Por eso que yo le digo a mis docentes en formación que el maestro en todo momento observa. Observar, hacer nuestras bitácoras de lo que observamos en el aula, de esos cambios de carácter, de ese niño que es colaborador, de ese niño que es taciturno, que casi no habla. O sea, siempre tener esa bitácora de todos nuestros estudiantes. ¿Y cómo la podemos armar? A través de la observación. Entonces, esta, según Bandura, aprendemos observando modelos. Nuestros padres son nuestros primeros modelos, o las personas adultas a donde nosotros crecemos. La autoeficiencia es la creencia en nuestra propia capacidad para tener éxito. El hogar para mí es la primera escuela. Se forman valores, en principios, donde el niño crece con esa estructura y la escuela refuerza. Pero lamentablemente estamos en momentos o en una era donde todo el mundo trabaja y el niño prácticamente crece en guarderías que a veces no se dan los cuidados que debe ser, o peor aún con una vecina que también tiene niños y el niño no se le trabaja la parte afectiva o la parte estructural emocional. Pero según Bandura, nosotros tenemos el compromiso de preparar a nuestros niños para que tengan éxito. La escuela sigue reforzando esas capacidades emocionales, ese equilibrio entre lo que debo hacer y lo que no es correcto hacer. La inteligencia múltiple de Gardner, no existe una única inteligencia. Todos aprendemos a manera y a ritmos diferentes. Y yo siempre le digo al docente, el docente se tiene que adaptar al niño, no el niño al docente. Nosotros tenemos que entender que ese niño tiene diferentes formas de captar un contenido y que nosotros como docentes tenemos que ser magos y tener una diversidad de estrategias, de técnicas, de herramientas didácticas que nos ayuden a que este niño, que de repente es visual, de repente es auditivo o es kinestésico, pueda entender o comprender. O sea, las inteligencias múltiples son capacidades lingüísticas, lógico-matemáticas, musical, etcétera, que deben ser estimuladas nosotros, los docentes, que ya estamos ejerciendo y los que están en formación, debemos estimular, motivar a que se pueda comprender que todo es un proceso. Ah, no, porque que Juan está leyendo y tiene 6 y porque Carmen tiene 6 y no lee, procesos cognitivos. Y Piaget lo dice en sus estadios. Cada niño aprende a ritmos diferentes y Gardner lo refrenda y lo refuerza con las inteligencias múltiples. No debemos pensar que todos los niños de 6 años van a aprender al mismo ritmo, aunque sea el mismo o los mismos docentes. Todos aprendemos a ritmos diferentes. En el contexto actual, la esencia de los que hoy tenemos clases digitales, el learning, el conectivismo explica cómo aprendemos mediante YouTube. Hay personas que buscan tutoriales y avanzan, foros y redes sociales, mientras que la andragogía guía la capacitación corporativa moderna. Todos aprendemos, ya sea de manera digital, pero el secreto es hacer lo que nos corresponde. Prestar atención, indagar, descubrir, investigar. Nosotros tenemos la capacidad de autoinstruirnos
si ya sabemos leer y manejamos una matemática básica. Sí, buscar en los medios digitales, en el internet, cómo podemos reforzar tal tema. Y con la guía del maestro o del profesor podemos avanzar. Muchachos, aquí termina el tercer módulo que nosotros vamos a llevar, y para darle la continuidad se le va a colgar en plataforma un parcial que sé que va a ser de su agrado, sencillo, pero con bastante profundidad de los contenidos que tenemos. Hasta el próximo módulo.